Aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Se ha puesto intensa la negociación. Una vez que México y Estados Unidos llegaron a un entendimiento, era que venga Canadá. Las negociaciones trilaterales comienzan mañana. Hace un rato platicaba en mi programa de radio con Juan Pablo Castañón y él me decía, el viernes tiene 24 horas. O sea, vamos a irnos hasta el último minuto del viernes. Sí. ¿Por qué hasta el último minuto del viernes? Porque hay la intención del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos de tenerlo listo antes de que el presidente Peña se vaya. O sea, hay esa intención. Que si es buena o no es buena. Ahora, yo te lo preguntaba ayer, ¿es una cuestión simbólica que se quiere que Peña Nieto termine su gobierno firmando el Telecán o hay alguna duda de qué pasaría después del 1 de diciembre? Es un tema, yo creo que de presión. Yo creo que lo principal es la presión hacia Canadá. Decirle, oye, Justin Trudeau, tú quieres que... O sea, que sea de corrección política que el presidente Peña lo pueda firmar. Sí. Los canadienses tienen ya poco que decidir. O sea, los temas entre Estados Unidos y Canadá ya están muy avanzados. Tendrán que resolverlos entre hoy, porque además sigue negociando. O sea, en este momento están negociando y sentarse a la mesa trilateral. ¿Qué le preocupa trilateralmente a México? El capítulo 19 de resolución de controversias, o sea, ese es un tema que sí le preocupa a México. Le preocupa también la parte de el tema de seguridad nacional, el artículo 232 de seguridad nacional, donde pueden imponer aranceles, lo que tiene que ver con el acero y el aluminio, la investigación que está pendiente sobre las SUVs. O sea, todo eso le preocupa. Y el tema está en que no se vaya a mover nada. O sea, si ya hay un apretón de manos entre México y Estados Unidos, que no se vaya a mover nada en contra de México en el reacomodo final. Parecería que hay una intención de todos de estar de acuerdo el viernes, pero tampoco habría que proceder muchísimo más. O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar? Básicamente, lo hemos venido platicando, Pascal, Canadá tiene que decir sí o no, nada más. O sea, como lo orillaron, como se fue arrinconando Canadá. Ahora, ellos traen su propia negociación que no tiene nada que ver con México sobre los lácteos. Traen sobre los lácteos y sobre la madera, que son disputas históricas. Y también propiedad intelectual, entiendo que... En propiedad intelectual van más avanzados. Sí. Pero básicamente son lácteos y madera, que el tema de la madera es una demanda histórica. Pues Canadá exporta muchísima madera a Estados Unidos y es un insumo fundamental para su industria de la construcción. Sí. Entonces, esos son los temas así como México tuvo que arreglar el tema automotriz, que ese es un tema básicamente bilateral entre México y los Estados Unidos, ellos tienen que arreglar esos temas. Es posible que los dejen fuera, ¿eh? O sea, que digan, y vamos a seguir negociando después. Porque si Canadá no firma o sea, si no dice, ya acabamos el viernes, México y Estados Unidos firmarían un acuerdo. Que eso te lleva a una gran todo cantidad. Un tema complicado. Que si tenía autorización para hacer ese acuerdo, que si no la tiene, y que Canadá en cualquier momento se suba. O sea, porque eso daría una salida jurídica. México y Estados Unidos dicen, pues vamos a firmar el acuerdo, y en algún momento Canadá se integra y se cumplen los tiempos, pero ahí se cerrarían las posiciones de Canadá. Yo creo que ya básicamente estamos al final, estamos en la parte, diría yo, dramática del acuerdo. ¿Tu apuesta firma Canadá antes del viernes? Yo creo que van a firmar el viernes en la noche. Yo creo que vamos a estar como a esta hora, viendo la firma de Canadá en vivo y a ver si ahora sí ya les explican cómo se usan los teléfonos. Y además ahora que van a ser 3, Sí, porque vimos que Trump tiene problemas para hacer llamadas. Además, digo, teléfono en esta época pudieron haber hecho una videollamada. Una videollamada, 1000 cosas, ¿no? Sí, fue como algo raro, ¿no? Porque además todo eso fue raro. Fue un una show llamada, una llamada con público. Raro. Bueno. Enrique, yo creo que no hay problema. Para México es importante quitar esta que es la principal duda sobre la economía. Hoy que se da a conocer el informe trimestral de Banco de México sobre inflación, se confirma lo que se veía desde la semana pasada. La semana pasada el INEGI da a conocer el crecimiento del segundo trimestre de la economía, que con relación al primer trimestre es una caída del 0.2%, pero que lleva el crecimiento a tasa anual
al 1.6% en el segundo trimestre. Eso es equivalente a lo que se registró en el tercer trimestre del año previo, cuando los sismos. O sea, es más o menos lo que se registró en la época de los sismos. Es decir, la economía está perdiendo velocidad. Si lo vemos a tasa anual, hoy la economía está creciendo, si sumas los 2 trimestres, al 1.99%. Hoy Banco de México dice, pues nosotros calculamos que va a crecer la economía entre 2 y 2.4 en este año, y el año próximo también. Entonces empezamos a ver un menor crecimiento y que Banco de México dice que no, que a lo mejor durante todo el año próximo tampoco se llega a una inflación del 4%. Es una mala mezcla. Menor crecimiento y mayor inflación. Sí. Y ya que me preguntabas pronósticos hoy y que andamos de humor de hacerlos, yo creo que difícilmente vamos a llegar al 2%. Por ejemplo, para mantener el crecimiento de la economía al 2.3, 2.4, que ha sido el promedio de esta administración y de la previa, tendríamos que crecer al 2.65 en promedio en la segunda mitad del año. Es imposible. O sea, no hay modo de llegar al 2.65. Porque además, aunque pasara algo espectacular hoy, Sí. pues la economía se mueve con cierta lentitud y habrá que ver cómo el nuevo gobierno plantea la desaceleración. O sea, y ya estamos a unos días de conocer los criterios generales de política económica y ahí vamos a ver cuál es su estimación de crecimiento, cuál es su estimación de inflación, que generalmente los gobiernos toman la de Banco de México, dicen 4%, el nivel de tipo de cambio. Y una segunda jugada que habrá que esperar, tienen hasta el 15 de diciembre, si los diputados de mayoría de Morena le corrigen o no le corrigen la plana al gobierno. Yo creo que no, pero habrá que ver. Pascal, siempre un placer trabajar contigo. Igualmente, David, gracias. Gracias.